Una vez más es un privilegio y un gozo el darle la bienvenida a la iglesia. Quiero invitarle, si tiene una Biblia con usted, a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis. Busque por favor el capítulo 3, versículos del 14 hasta el 22. Si nos visita, permítame decirle que estamos en una exposición de este maravilloso y misterioso libro, el cual, contrario a la noción popular en la iglesia, no es un libro dirigido única y exclusivamente a los eruditos, a los teólogos, a los estudiosos del Nuevo Testamento, a los pastores. No, este es un libro que fue escrito para la iglesia. Este es un libro que fue escrito para usted, para su ánimo, para su consuelo, para animarle a ser fiel, a perseverar en fe hasta la muerte. Este es un libro que le fue dado también para proveerle de una adecuada, de una correcta visión del mundo, o, para decirlo de manera técnica, de una adecuada y correcta cosmovisión. El libro nos provee una perspectiva celestial de las cosas que suceden. El libro nos llama a interpretar la realidad a través de esa perspectiva celestial. El libro nos llama entonces a no confiar ultimadamente en lo que el ojo físico ve. Cuando vemos el mundo con estos ojos físicos, podemos ser llevados a pensar de que el mundo está sin control alguno. Todo lo que leemos y escuchamos todos los días nos hace pensar que no hay nadie que esté gobernando lo que sucede. Y más aún, los cristianos, cuando vemos que la hostilidad y la oposición al cristianismo crece exponencialmente en este lado del mundo, en países, en naciones otrora cristianos, en otro tiempo influenciados grandemente por el cristianismo, podemos llegar a pensar de que estamos nosotros desprotegidos, pero el libro nos asegura lo contrario. El libro nos dice, el libro le dice a usted, creyente, que a pesar de los problemas de esta vida, a pesar de las vicisitudes y tribulaciones y sufrimientos de esta vida, el libro nos asegura de esta preciosísima verdad, que el Señor Jesucristo está en su trono y Él está reinando y gobernando sobre el universo, y sus propósitos y su plan se está llevando a cabo tal y como Él lo ha planeado. Y el Señor está ejecutando sus juicios pacientemente. Así que, hermanos, este es un libro dado para el consuelo y para el ánimo de la iglesia. Y se pronuncia una bendición para aquel que lee, y para aquel que escucha, y para aquel que guarda las cosas escritas en este libro. Y estamos por concluir en este día una sección, capítulos 2 y 3, donde Juan registró los mensajes de Jesús a 7 iglesias históricas de Asia Menor. Estos mensajes, si bien originalmente fueron dirigidos a esas iglesias, a esas 7 iglesias, estos mensajes también Jesús quiere que sean para toda la iglesia. Son mensajes dirigidos a toda la iglesia de ese entonces, a la iglesia a lo largo de la historia y, por supuesto, a la iglesia de nuestro tiempo. El Espíritu, dice Juan, habla a las iglesias, y por eso al final encontramos esta frase que se repite en cada uno de los mensajes: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Éfeso fue un mensaje también para Esmirna y Pérgamo y Tiatira, y por supuesto Sardis y Filadelfia y Laodicea. Y el mensaje a Laodicea también es para Éfeso y Pérgamo y Esmirna y Sardis y Tiatira.
pero el mensaje que Dios dio a estas iglesias también es un mensaje para nuestra iglesia el día de hoy. Hoy entonces llegamos a este séptimo mensaje, el mensaje a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Laodicea. Tenga su Biblia, por favor. Más le repito, Apocalipsis capítulo 3, tenga su Biblia abierta en Apocalipsis 3, 14 hasta el 22. Ese es el texto para el sermón de este día. Le pido entonces que ahora, si es tan amable, me acompañe en oración. Vamos a orar. Bendito Dios, te queremos dar gracias en el nombre de Jesús, porque nos has concedido el privilegio de estar en este lugar de adoración este día. Y en tu soberanía, tú arreglaste todos los detalles para que pudiéramos estar aquí. No es casualidad que estamos en este lugar para oír este mensaje en particular. Señor, queremos rogarte entonces que le concedas al predicador que pueda hacer una exposición fiel de tu palabra. Para ello se requiere la obra de tu Espíritu Santo. Señor, permite entonces que lo que a continuación ha de ser expuesto sea tu palabra, lo que tú dijiste. Es decir, que este sermón sea una fiel exposición de esa palabra que salió de tu boca y que Juan el apóstol escribió en esa isla de Patmos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y por tanto, esa palabra que él escribió es una palabra que no tiene error alguno. Es infalible también y es completamente autoritativa. Y esa palabra ha sido preservada para la iglesia y para esta iglesia también en particular. Y te rogamos entonces que tu Espíritu Santo, Señor, conceda a esta congregación oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pues te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quizá usted nunca ha escuchado del efecto Dunning-Kruger. Y usted dirá, ¿de qué está hablando, pastor? ¿Qué es eso del efecto Dunning-Kruger? Bueno, el efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo por el cual las personas creen que son más inteligentes y más capaces que lo que realmente son o de lo que realmente son. Este efecto fue nombrado precisamente por dos psicólogos sociales, quienes fueron los primeros en describirlo. Y este efecto esencialmente afirma que las personas que tienen pocas capacidades no poseen la habilidad necesaria para reconocer su propia incompetencia. En otras palabras, la combinación de pobre autoconciencia y baja habilidad cognitiva les lleva a sobreestimar sus propias capacidades. Bueno, le voy a explicar. Todos hemos alguna vez tenido a esa persona. ¿A qué persona me refiero? Quizá un miembro de la familia, quizá un pariente, quizá un compañero de trabajo, quizá un compañero de clase o de escuela, quizá alguien en la iglesia, ¿sí? Quien habla en esta reunión largamente sobre cierto tópico, ¿sí? Afirmando y proclamando que él está en lo correcto y que la opinión de todos los demás es sencillamente estúpida o equivocada. Mientras que es claramente evidente para todos los demás de que esa persona no tiene idea de lo que están hablando. Bueno, de manera simple, el efecto Dunning-Kruger es un nombre y explicación científica para algo que todos sabemos: que los necios están ciegos a su propia necedad.
O se lo pongo de manera más simple. Es la catsup en la barbilla. O la mostaza en los labios. O en la camisa. Es algo que todos los demás pueden ver, menos usted. Menos usted. Pero ¿sabe qué? Hay algo mucho peor que este efecto Dunning-Kruger. Algo mucho peor que creer que somos más inteligentes y más capaces de lo que realmente somos. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a creer que nosotros estamos en una excelente o por lo menos en una buena condición espiritual, cuando en realidad no lo estamos. O para decirlo de otra manera, que nuestra condición espiritual, ¿sí?, es excelente, es buena, ¿sí?, o más excelente o más buena de lo que realmente es. O de manera diferente, es realmente estar ciegos a nuestra verdadera condición espiritual, a nuestra verdadera condición espiritual. Y este era el problema precisamente de la iglesia en la ciudad de Laodicea. Ellos pensaban estar muy bien espiritualmente hablando, y en todos los sentidos, de hecho. Escuche cómo se describen a sí mismos. Vea usted ahí en la palabra de Dios, note usted el capítulo 3, versículo 17 de Apocalipsis. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, he prosperado económicamente, he llegado a ser rico, he adquirido riqueza, tengo todo lo que quiero, como usted quiere entenderlo. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esta es la propia evaluación de esta iglesia con respecto a su condición. Soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de absolutamente nada. Y es muy interesante el contraste entre esta iglesia y la iglesia de Sardis. Se nos dice en el mensaje a Sardis que Jesús le dijo, tienes nombre, tienes un nombre, tienes una reputación. Vaya, todos en la ciudad te conocen por ser una iglesia viva, vibrante. Pero como vimos en el mensaje a Sardis, esa era una mera apariencia, porque la realidad era muy diferente. Jesús le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Ahora bien, eso es lo que percibía la gente, eso es lo que la gente decía. Pero en el caso de los laodicenses, la evaluación, la percepción viene de ellos mismos. Tú dices, no, otros dicen, no, la ciudad dice, pero tú dices. Es una autopercepción. Tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de absolutamente nada. Estoy muy bien como estoy. Estoy perfectamente bien. Bueno, el asunto es, hermanos, que este problema no solamente es el problema de los laodicenses, ese también pudiera ser nuestro problema el día de hoy. Pudiera ser su problema el día de hoy. Lo que ellos afirmaban y lo que ellos creían acerca de sí mismos no correspondía a la realidad de su verdadera condición espiritual. Y de la misma manera es posible para nosotros como iglesia y para cada uno de nosotros como individuos, como le dije, tener el mismo problema. Y quizá y solo quizá pensamos, creemos, sentimos de que estamos en una excelente o por lo menos en una muy buena o bueno, en una buena condición espiritual. Quizá usted esta mañana siente que está bien, que todo está bien con usted, que las cosas están bien en su vida espiritual, de que usted está sencillamente disfrutando de una muy buena salud espiritual, cuando de hecho la realidad es lo opuesto o pudiera ser lo opuesto. Quizá esto es lo que
nosotros nos decimos a nosotros mismos. Quizá esta es la manera en que nos percibimos. Quizá esto es lo que creemos acerca de nosotros mismos. Pero una vez más, la realidad pudiera ser muy diferente. Y eso tiene mucho que ver con quién es el que hace la evaluación. Tiene mucho que ver con quién es el que analiza y diagnostica nuestra condición. Por eso es muy importante que nosotros escuchemos el mensaje de Jesús a la iglesia de Laodicea. En este mensaje aprendemos muchas cosas, pero quiero resaltar una verdad sumamente apremiante, una verdad muy importante. ¿Y cuál es esta verdad que quiero resaltar en este mensaje esta mañana? Esta es la verdad. Ya que podemos engañarnos a nosotros mismos cuando se trata de cómo está nuestra condición espiritual, podemos engañarnos a nosotros mismos, ya que podemos engañarnos a nosotros mismos, la evaluación de nuestra condición espiritual, o para ser más enfático, de nuestra verdadera condición espiritual, no debe provenir de nosotros, debe provenir de la palabra de Cristo. Una vez más, de manera más breve y más sucinta, ya que podemos engañarnos a nosotros mismos, la evaluación de nuestra verdadera condición espiritual debe provenir de la palabra de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, obviamente está implícito allí, porque podemos engañarnos a nosotros mismos, por supuesto. Pero ¿por qué razón yo debería escuchar a lo que Cristo tiene que decir acerca de mí? ¿Por qué no basta con que yo sienta que yo estoy bien esta mañana? ¿Por qué no basta con que yo crea que estoy bien? ¿Por qué no basta con que las cosas aparentemente estén bien en mi propia vida? O también, para hablar de la iglesia, ¿por qué no basta que seamos nosotros los que determinemos que nuestra iglesia está bien con Dios? Está bien en relación con Cristo, para decirlo de otra manera. ¿Por qué no es suficiente? ¿Por qué no debemos nosotros ultimadamente confiar en nuestra percepción acerca de nosotros mismos, en nuestra autoevaluación? Bueno, este pasaje nos da por lo menos 4 razones para escuchar y confiar y recibir la evaluación de Cristo acerca de nuestra condición espiritual. Pudiéramos mencionar varias razones, pero vamos a enfocarnos en estas. ¿Por qué? Número 1, porque Jesús habla la verdad y Jesús puede ser confiado. Porque Jesús habla verdad y podemos confiar en Él, para decirlo de manera más simple. ¿Por qué debo escuchar lo que Jesús tiene que decirme? Número 1, porque Jesús habla la verdad y porque Él es completamente confiable. Vea el versículo 14. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Desde el inicio de su mensaje, las primeras palabras de su mensaje, el Señor Jesús quiere dejar bien en claro que la verdad importa, que la verdad es absolutamente esencial. Jesús quiere dejar bien en claro que Él estará hablando a esta iglesia la verdad. Y Jesús entonces, como en los demás mensajes, comienza entonces no solamente con una orden al pastor de la iglesia, de escuchar y luego de leer a la iglesia estas palabras, pero también Jesús comienza, como en el caso de los otros mensajes, con una autodescripción. Ahora le recuerdo, Jesús toma algunas de las características con las que Él se presentó en la primera visión del capítulo 1 y las aplica a la situación de la iglesia, o para decirlo de otro modo,
Dependiendo de la situación de la iglesia, Jesús entonces se presenta de cierto modo. Es decir, ese atributo encaja perfectamente con la situación de la iglesia, con las necesidades de la iglesia, etc. Nada más que aquí hay un detalle. En este caso, la autodescripción de Jesús no proviene de esa primera visión, sino de la salutación. Si usted va al capítulo 1, puede leer en el versículo 5 que la salutación no solamente proviene de Dios el Padre y también del Espíritu, pero también viene de Jesucristo, versículo 5, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Bueno, aquí en el capítulo 3, versículo 14, Jesús se describe de esta manera. Se describe como el amén, el testigo fiel, y también dice en la versión Reina Valera que Él es el principio de la creación de Dios. ¿Por qué Jesús escoge presentarse de esa manera? Bueno, ¿por qué se llama a sí mismo el amén? Amén es una palabra que siempre usamos en la liturgia y que siempre usamos, por supuesto, en nuestras oraciones. Pero ¿qué quiere decir amén? De manera simple, amén es una expresión de afirmación, es decir, mediante esa palabra afirmamos que lo que la persona ha dicho o lo que una persona ha dicho es verdad. Es una afirmación de que lo que alguien ha dicho es verdad. Y es muy interesante que el apóstol Pablo llama a Jesús en 2 de Corintios capítulo 1 el sí y el amén a todas las promesas de Dios. O sea, Jesucristo, la persona de Jesucristo es la afirmación de que lo que Dios ha dicho es verdad. Pero para entender un poquito más lo que Jesús está diciendo aquí acerca de sí mismo, pues conviene ir al texto del Antiguo Testamento de donde esta expresión es tomada. Y este es Isaías capítulo 65, versículo 16. Isaías 65, 16. Si tiene su Biblia, por favor, lea ahí lo que dice el profeta acerca del Señor. Dice así: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. 2 veces Isaías aquí se refiere a Dios como el Dios del amén, literalmente, el Dios del amén. La palabra hebrea ahí, amén, se traduce como verdad. ¿Y qué está diciendo entonces aquí Jesús cuando Él se identifica como el amén? Bueno, en Isaías 65, 16, la idea no es tanto de que Dios es el verdadero Dios en oposición o en contraposición a los dioses falsos, lo cual es verdad, pero ese no es el énfasis aquí, sino que Dios es el Dios fiel, el Dios confiable, digno de confianza. Podemos confiar que Él guardará su pacto, el pacto que ha hecho con su pueblo. Y entonces Jesús toma esta idea y la aplica a sí mismo. Y entonces cuando esta palabra amén se aplica a Cristo, esto garantiza la veracidad y la confiabilidad de sus palabras. Cristo es este Dios del amén, este Dios de verdad, es quien habla verdad. Sus palabras son veraces. Lo que Jesús habla es, sin lugar a dudas, verdad. Jesús en varias ocasiones usaba esta expresión: de cierto les digo, si hablamos Reina Valera, amén, amén, les digo a ustedes. En verdad les digo. En otras palabras, Jesús les decía a sus discípulos: les estoy diciendo la verdad. ¿Y por qué no? Jesucristo no solamente habla verdad, Jesucristo es la verdad. La verdad no es una idea, no es un concepto filosófico. La verdad no es un concepto ético. La verdad es una persona. Jesucristo es la verdad, como Él mismo dijo: yo soy el camino, en Juan 14:6, y soy la verdad. Así entonces, nuestro Señor Jesús siempre hablará la verdad. Bueno,
Jesús tiene una opinión acerca de la iglesia de Laodicea. Y los laodicenses quizá pudieran decir al recibir esta carta, bueno, el libro y el mensaje particular, bueno, ¿y por qué tenemos que escuchar esto? Vaya, ¿por qué yo debo prestar atención a este mensaje? ¿Por qué debo yo recibir lo que Jesús dice acerca de mí? Bueno, porque Jesús es la verdad y Jesús habla verdad, y la evaluación que Él hace de esta iglesia, de la iglesia de la Odisea y de todas las iglesias, es absolutamente confiable. Y así entonces, bueno, note usted, Jesús realmente contesta esta pregunta: ¿por qué debo escucharle a Él cuando se trata de conocer mi verdadera condición espiritual? ¿Por qué es cuando mi corazón me dice que yo estoy bien, debo escuchar a Jesús? ¿Por qué si todo a mi alrededor va bien, yo debo escuchar que Jesús me diga lo contrario? ¿Por qué si mis papás me dicen que estoy bien, yo debo escuchar que no estoy bien? ¿Por qué si mi cónyuge me dice que todo va muy bien, debo yo escuchar a otra opinión que me dice lo contrario? ¿Por qué debo escuchar lo que Jesús me dice a través de su palabra? Bueno, porque Jesús te va a decir la verdad. Jesús te va a decir la verdad, por más dolorosa o desagradable que ésta sea. Jesús en este mensaje le dice la verdad desnuda a los laodicenses. Y Jesús en este día también, a través de su palabra y espíritu, va a hablar a tu corazón la verdad acerca de tu condición espiritual. Otros quizá te digan lo contrario, o tú mismo quizá te digas lo contrario, pero por más desagradable y doloroso que sea, Jesús va a decirte la verdad de cómo realmente tú estás. Y quizá, y solo quizá, esta es la razón por la cual personas toman la decisión de no asistir o de dejar de asistir a una iglesia donde se predica la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar la verdad. ¿Sabe usted? Es curioso, pero es verdad, que una de las 3 principales razones por las cuales la gente no va al doctor es: no voy al doctor porque me va a decir que estoy enfermo. Mi papá era así, y yo veo mucho de eso en mí. No de balde dice el apóstol Pedro que el Señor nos ha rescatado de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Pero muchos de nosotros podemos vivir con el credo de ignorar la enfermedad es no padecerla. Oye, pero ¿por qué no vas al doctor? Pues, ¿para qué? Y si voy me va a decir que estoy enfermo. No, mejor no voy. Entonces hay personas que toman la decisión de apartarse de iglesias que predican la verdad de la palabra de Dios, de apartarse de relaciones con hermanos en Cristo, de que les hablan de la verdad, porque no quieren oír la verdad. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que usted y yo sabemos. La gente hace, incluyendo nosotros. Siempre estaremos tratando de encontrar a alguien que nos diga lo que queremos escuchar. Quizá por eso no salimos de nuestro círculo, tal vez, donde todos los demás nos dicen lo que queremos escuchar. Quizá por eso cerramos a otras personas, rechazamos a las personas que nos dicen lo que no queremos oír. Quizá por esta razón entonces hay personas que no quieren asistir a la iglesia, no quieren leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren oír. Y por otro lado, siempre habrá personas, siempre habrá iglesias que nos digan lo que queremos escuchar. Desgraciadamente y tristemente, en nuestro tiempo, muchas iglesias han optado por no más predicar la verdad porque ofende a la gente. La palabra pecado ya ni se menciona en muchos púlpitos.
mucho menos un llamado al arrepentimiento, y ni qué decir de la realidad del infierno. No queremos nosotros incomodar, no queremos importunar a las personas. Mejor les decimos lo que quieren escuchar, que no es otra cosa más que charlas motivacionales con un poquitillo ahí de Jesús, con un glaseado de cristianismo, ¿sí? Para hacerla lo suficientemente religiosa para que la gente calme su conciencia y se vaya contenta a casa, porque escuchó que el domingo le dijeron que lo mejor que le pudo haber sucedido a este mundo es que usted hubiera nacido. Que Dios tiene su fotografía en su cartera y es lo primero que Él ve cuando amanece. Que no hay nadie como usted, tan generoso, tan bueno, tan amoroso. Y entonces, por supuesto, siempre vamos a encontrar, desgraciadamente, iglesias infieles y pastores infieles que han dejado de predicar la verdad con tal de ganar la aprobación de la gente. Entonces, hermanos, si nosotros queremos conocer nuestra verdadera condición espiritual, tenemos que escuchar a Cristo hablándonos en su palabra. Tenemos que escuchar a iglesias que nos hablan la palabra de Cristo. Tenemos que escuchar a hermanos que nos hablan la verdad, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra es más precisa. Su palabra es, por supuesto, verídica. Y su palabra de evaluación acerca de nuestra condición espiritual es más veraz que nuestra propia evaluación. Pero también Jesús se describe aquí no solamente como el amén y el testigo fiel. Él añade: soy el amén y el testigo fiel, para precisamente reforzar que Él nos habla la verdad y que Él puede ser confiado. Pero también dice: soy el principio de la creación de Dios. Y aquí es donde nosotros pudiéramos tal vez ser llevados a pensar que efectivamente los testigos de Jehová tienen razón cuando golpean a nuestra puerta, aunque ya no, ¿verdad? Casi ya no. Bueno, eso es una de las bendiciones de la pandemia. Pero bueno, cada sábado por la mañana, ahí en nuestra puerta, diciéndonos que Jesús es la primera creación de Dios. Ahí lo dice, es el principio de la creación. Dice ahí Pablo en Colosenses y Juan en Apocalipsis. Ahí lo dice, es el principio de la creación, es el primero que Dios creó. Bueno, esa es una mala traducción y entendimiento de la palabra que se usa ahí y lo que se quiere decir cuando Jesús dice: soy el principio de la creación de Dios, soy el arjé, el principio, el originador, soy la fuente, el origen, ¿sí? El iniciador, etcétera, de la creación de Dios. No solamente Jesús se refiere al hecho de que por medio de Él y para Él y por Él fueron creadas todas las cosas, sino también de que Jesús es el principio de la nueva creación de Dios. Es el primogénito de los muertos. Es el primogénito de la nueva creación de Dios. Es aquel con quien inicia una nueva creación. Jesús es el primer ser humano de una nueva humanidad que ha de vivir en un nuevo mundo. Su resurrección es el comienzo, es el albor, el amanecer de esa nueva creación. ¿Y por qué Jesús escogería presentarse entonces como el principio de la nueva creación? Porque le está diciendo a los laodicenses: no importa cuán deplorable y cuán paupérrima sea tu condición espiritual, yo soy el que infunde vida. Yo soy el que trae una nueva creación. Yo soy el que puede transformar a esta o cualquier iglesia. Así Jesús entonces se presenta a sí mismo como aquel que habla la verdad y aquel que puede ser confiado. Y la implicación es, por supuesto, clara. Cuando se trata de evaluar tu condición espiritual, ¿a quién escuchas? ¿Qué criterios usas? ¿Qué parámetros usas para juzgar tu condición espiritual? ¿Estás escuchando lo que Jesús dice o simplemente prefieres escucharte a ti mismo y decir: todo está bien, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, no tengo necesidad de arrepentirme, todo va bien, no tengo necesidad de hacer nada más, todo va bien, estoy muy bien? Bueno,
Jesús dice, no necesariamente. ¿Y cómo Jesús puede afirmar tal cosa? Por esta segunda razón. Por esta segunda razón. Porque Jesús ve lo que nosotros no vemos. Porque Jesús ve lo que no podemos ver o lo que no queremos ver. Jesús ve la catsup en la barbilla. Pero a diferencia de nosotros que pensamos que no debemos decir, porque qué tal si ofendemos a la persona y permitimos que la persona siga hablando y riendo con un pedazo de frijol en el diente o de espinaca en la muela o de catsup en el labio y no decimos nada. Jesús no. Jesús ve y Jesús habla y Jesús nos dice. ¿Por qué Jesús debe ser escuchado? Porque Él ve lo que no podemos ver o lo que no queremos ver o lo que no vemos. Versículos 15 al 17 dice así: yo conozco tus obras. Recuerden, Jesús es aquel, ya se ha descrito a sí mismo como el que tiene ojos como llama de fuego. La mirada de Jesús penetra todo. Jesús conoce absolutamente todo, aún lo más recóndito de nuestros corazones. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Noten, por favor, el contraste tan agudo entre lo que la iglesia dice y la realidad. Entre lo que ellos ven y lo que Jesús ve. O entre lo que ellos no ven y lo que Jesús sí ve. Note usted el contraste. Tú dices, pero en realidad esto es lo que está ocurriendo. Ahora, aquí está la evaluación de Jesús de la iglesia. ¿Qué es lo que ve Jesús cuando ve esta iglesia? Una iglesia en tal condición que le produce náuseas. Una iglesia que está en tal condición deplorable, en tan deplorable condición espiritual, que le revuelve el estómago. ¿Por qué dirá usted? ¿Cuál es la situación de esta iglesia? ¿Qué es lo que ve Jesús? Le dice, yo conozco tus obras. No eres ni frío, ni eres caliente, pero eres tibio. Y por cuanto eres tibio, literalmente estoy a punto de vomitarte de mi boca. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que esta iglesia ni es fría ni es caliente, sino tibia? Aquí es cuando ayuda bastante el conocer un poco del trasfondo de esta ciudad. Bueno, en el valle de Licos habían 3 ciudades: Hierápolis, Laodicea y Colosas, cercanas la una de la otra. Ahora, es interesante que esta ciudad, Laodicea, era una ciudad muy rica, riquísima, como veremos en un momento más. Una iglesia, pero una ciudad de gran prosperidad económica y material. Una ciudad que se preciaba de ser autosuficiente. De tal modo que cuando un terremoto devastó la región, usted sabe, como dijimos, el Imperio Romano envió ayuda a otras ciudades que fueron afectadas por esos terremotos, pero Laodicea dijo, no, gracias. Ellos no aceptaron la ayuda del bienestar. Ellos dijeron, no, gracias, no, nosotros estamos bien, nosotros vamos a reconstruir nuestra ciudad. Vaya, era una ciudad de mucha riqueza. De hecho, aún historiadores romanos, quizás rascándose la cabeza, reconocieron que esta iglesia no solamente no necesitó, sino no quiso ayuda. Era una ciudad que se preciaba de ser autosuficiente. No tengo necesidad de nadie. Yo puedo reconstruirme a mí misma. Una ciudad próspera. Y sin embargo tenían un gran problema: su agua potable. Y no estoy hablando de progreso, estoy hablando de la Odisea. Una ciudad que tenía un gran problema. Ellos no tenían una fuente propia para agua potable. Interesantemente, de este lado, Hierápolis,
unas 6 millas más o menos, en Hierápolis había fuentes termales, agua hirviendo, con propiedades medicinales por todos los elementos que se encontraban en el agua ahí. Mucha gente acudía a las fuentes termales de Hierápolis para ser curados de algunas enfermedades, o por lo menos para tener la idea de que fueron curados. Pero ahí iban a esta ciudad. Del otro lado, Colosas, una ciudad bendecida con magníficas fuentes cristalinas de agua fresca y refrescante. Pero no Laodicea. Ellos no tenían aguas calientes ni aguas frías, no tenían agua, tenían que importar el agua, y para ello construyeron un sistema de acueductos, unos tubos, si usted quiere, de piedras, por los cuales llevaban el agua hasta la ciudad, de Hierápolis a la ciudad. El problema es que cuando llegaba el agua a la ciudad estaba tibia, y no solamente tibia, sino el carbonato ahí de calcio y otros elementos hacían que esta agua fuera no solamente desagradable, sino que esta agua fuera un agua que producía ganas de vomitar. Y entonces, con toda la riqueza que esta ciudad tenía, no tenían un agua potable adecuada. Y Jesús usa esa figura para ilustrar la condición o la verdadera condición espiritual de esta ciudad, de esta iglesia, en la ciudad de Laodicea. Les dice, ¿saben qué? Ustedes son como su agua. Son como su agua en mi paladar. Me dan ganas de vomitar. ¿Por qué? Esta era una iglesia complaciente, en el sentido de que pensaban que estamos bien, las cosas van muy bien, y sin embargo esta era una iglesia de nulo testimonio cristiano. Mire, a pesar de que en la ciudad había una considerable población judía, una comunidad judía muy grande y que era muy influyente en la ciudad, no hay una pizca aquí de indicio de que los creyentes de la Odisea fuesen perseguidos por los judíos. Y a pesar de que había un templo dedicado a la adoración del emperador, tampoco vemos que estos creyentes fueran perseguidos en lo más mínimo. ¿Por qué? Porque esta era una iglesia que se preciaba de estar bien con Dios por su riqueza material, pero al mismo tiempo era una iglesia de nulo testimonio cristiano, como vamos a ver en un momento más. Era una iglesia que ni ofrecía, vamos a ponerlo de esta manera, ni ofrecía ayuda espiritual, ¿sí? para los enfermos espirituales, y tampoco ofrecía las aguas refrescantes del evangelio. Una iglesia apática en cuanto a estas cosas, indiferente a estas cosas. Una iglesia de un cristianismo nominal. Una iglesia que en poco tiempo había quizá perdido el fervor, el celo evangelístico, la pasión por el reino de Cristo. Una iglesia completamente, como dije, apática e indiferente. Esta iglesia había sido fundada muy probablemente por Epafras, como Pablo menciona en la carta a los Colosenses. Quizá en algún momento fue una iglesia que tuvo vida, pero ahora quizá la condición de la iglesia de la Odisea es mucho peor que la condición de la iglesia de Sardis. ¿Por qué? Porque a pesar de que la iglesia de Sardis estaba muerta, según Jesús dice, había un pequeño pulsito espiritual ahí. Había un pequeño grupo de gente que todavía eran fieles al Señor, pero al parecer la iglesia de la Odisea como un todo era una iglesia tibia, una iglesia apática, indiferente, una iglesia totalmente consumida por el materialismo de la ciudad. Bueno, Jesús entonces ve lo que no podemos ver y Él les dice, a ver, miren, ustedes dicen lo siguiente: soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ¿sabes qué? La realidad es otra. No sabes que
es tu verdadera condición. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es tu verdadera condición. Eso es lo que tú no puedes ver, o lo que no quieres ver, o lo que no puedes ver. Interesantemente, Jesús usa como ilustración las tres principales fuentes de riqueza de esta ciudad, las tres principales industrias. Para empezar, bueno, había un sistema bancario muy reconocido allí. Había mucho dinero, como decimos coloquialmente, mucho billete en la ciudad de Laodicea. ¿Y por qué no? Era una ciudad que se localizaba en un cruce de caminos muy importante, era un centro comercial bancario impresionante. Había prosperidad económica. Digamos que la Odisea fue lo que en su momento llegó a ser Ciudad del Carmen, ¿no? Por ejemplo. Mucho dinero, mucho dinero. Y bueno, los cristianos muy probablemente habían prosperado económicamente y eran ricos. Pero Jesús les dice, ¿tú dices que eres rico? A ver, vamos a pensar en esto. Ahora, uno inicialmente pudiera creer que Jesús se está oponiendo a la riqueza, que Jesús está condenando la riqueza, que les está reprendiendo por ser ricos. Y no necesariamente ese es el caso. La Biblia no condena la riqueza per se. De hecho, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos gente muy rica que había prosperado materialmente, y eso fue, por supuesto, algo que provino de la mano de Dios. El problema no son las riquezas, sino la actitud que podemos tener con respecto a las riquezas. Eso es lo que Jesús dice, vea usted, en Lucas capítulo 8, donde él habla de la parábola del sembrador. ¿Qué dice nuestro Señor Jesús? Dice así, a partir del versículo 4, Jesús habla esta parábola. Pero luego él explica en el versículo 14 qué es la semilla que cae entre espinos. Y dice, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La Biblia no prohíbe que ganemos dinero, pero nos advierte del peligro tan grande de la riqueza. Jesús dice que la riqueza, la prosperidad económica, tiene el potencial de ahogar la semilla del Evangelio. Pero note usted, aquí Jesús habla de dos cosas: las riquezas y los afanes. Bueno, por supuesto que no está mal tener un negocio, de ninguna manera. Por supuesto que no está mal comprarse un buen auto. No está mal comprarse una buena casa. No está mal irse a unas buenas vacaciones. De ninguna manera usted debiera sentirse mal necesariamente por esas cosas. Pero poco a poco los afanes por esas cosas empiezan a hacer que nuestra vida espiritual vaya decayendo. O sea, por ejemplo, no está mal tener un negocio y que ese negocio prospere, pero sí está mal dejar de ir a la iglesia por atender ese negocio. Los afanes de esta vida, ¿no es cierto? Es que tenemos que abrir porque si no la cosa está muy mal, la inflación, etcétera. O simplemente pues es que tengo que dedicarle tiempo. Y lo que le puede pasar a nuestros estudiantes universitarios o jóvenes profesionistas, que poco a poco empiezan a prosperar, empiezan a ganar y se empiezan a afanar más por esas cosas. Empiezan a dedicarle toda su atención a su profesión, empiezan a dedicar toda su atención a ganar dinero, etcétera. No está mal necesariamente prosperar, pero los afanes, ¿sí? De pronto podemos ver cómo empiezan a prosperar económicamente y empiezan a alejarse de la iglesia. Entonces, ese es el problema realmente con las riquezas. No es el dinero, sino el amor al dinero, lo cual es el problema. Y los afanes que vienen con la riqueza. Usted sabe, compramos algo nuevo y ya tenemos que dedicarle tiempo. Ahora tengo que mantenerlo bien, etcétera. Oye, ¿por qué no fuiste al culto? No, es que tenía yo que arreglar mi casa y todo. Estamos poniendo una nueva decoración ahí. Oye, ¿por qué no fuiste al estudio bíblico? No, es que tenía yo que ver aquí. Y entonces empezamos nosotros ahí a afanarnos por estas cosas. Bueno, algo muy importante aquí es que el problema quizá
no eran tanto las riquezas materiales, aunque sí. El problema, dicen algunos eruditos, la manera en que estos laodicenses, estos cristianos laodicenses habían enriquecido. Es decir, algunos concuerdan en el hecho de que muchos de ellos obtuvieron sus ganancias de la misma manera que los no cristianos lo hacían y no veían nada de malo con ello. Este es el trasfondo de la lectura de Oseas. Israel dice, yo me he enriquecido, estoy bien, ¿de qué tengo que arrepentirme? Al mismo tiempo de que habían oprimido a la gente para hacerse ricos. Y entonces quizá estos laodicenses también empezaron a obtener muchas ganancias haciendo con pequeños compromisos, empezando a ceder poco a poco en sus convicciones, empezaron a abrir sus negocios en domingo quizá, empezaron a hacer ese tipo de cosas y empezaron a prosperar y a tener dinero. Y Jesús les dice, aunque eres rico, eres pobre. De manera contraria a la iglesia de Esmirna, ¿se acuerda usted? Una iglesia muy pobre, una iglesia en la que los cristianos habían perdido hasta sus bienes por ser fieles a Cristo por causa de la persecución. Y Jesús les dice, todos pueden decir que eres pobre, pero tú eres rico. Eres rico espiritualmente. El gran problema con esta iglesia, la iglesia de la Odisea, es que ellos pensaban que porque eran ricos materialmente, eran ricos espiritualmente. Es muy fácil llegar a la conclusión de que porque me está yendo bien en mi trabajo, porque estoy ganando bien, porque las cosas van bien en casa, porque tengo abundancia de ingreso, es muy fácil creer que por eso estoy bien con Dios, que es una señal de la bendición de Dios, cuando pudiera ser exactamente lo contrario. La iglesia de Esmirna era una pobre iglesia rica, y esta iglesia era una rica iglesia pobre espiritualmente. Jesús le dice, ¿tú crees que eres rico? Eres un mendigo. Eso es lo que le dice en estas palabras. Tú eres un mendigo cuando se trata de riqueza espiritual. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, desnudo, ciego. ¿Y cuál era la razón por la cual ellos estaban en esa condición? Porque eran incapaces de ver su condición. Porque eran incapaces de darse cuenta de la realidad. Estaban cegados. Su prosperidad material les hacía creer que estaban bien con Dios. Y cayeron, por supuesto, en el autoengaño de concluir tal cosa. Entonces tú puedes pensar, tengo buena salud, me va bien con la familia, me va bien en mis estudios, gano bien, luego entonces Dios está contento conmigo, luego entonces debo estar haciendo bien las cosas, luego entonces mi vida espiritual está bien. Pero tienes que pensar que a lo mejor no puedes ver lo que Jesús sí ve. Que debajo de todo eso hay una pobreza espiritual muy grande. Y entonces Jesús nos llama a escuchar lo que Él dice. Jesús nos habla la verdad, nos dice, mira, puedes tener mucho dinero, puedes tener buenos vestidos y te puede ir muy bien, pero eres pobre y estás ciego y estás desnudo. Y es que el asunto es que en la ciudad de la Odisea, otra fuente importante de ingreso era la industria del vestido. La Odisea era muy conocida por un tipo de lana, no me refiero a la otra lana, había esa lana, pero había otra lana que producía lana, y me refiero a lana de oveja, sí, una lana negra. Crecían porque estaban en una zona volcánica, la tierra era muy fértil, los pastizales eran bastante buenos y las ovejas producían muy buena lana, y con esa lana hacían vestidos de lana negra, tela negra, y eran muy codiciados y muy caros y demás. Entonces Jesús usa esta como ilustración para hablar, mira, tú te podrás poner lo último ahí en la moda laodicense, pero espiritualmente estás desnudo y no puedes cubrir la realidad de lo que eres.
Te podrás vestir muy bien, tendrás la apariencia de lo que tú quieras, pero ante mí estás desnudo y yo sé la realidad, aunque tú no la puedas ver. ¿Cuál es la implicación, hermanos? Entonces, tenemos que ir a Jesús y tenemos que escuchar a aquellos que nos hablan la verdad, que nos dicen, mira, tal vez no te des cuenta, tal vez no te has dado cuenta, tal vez tú digas, no, no es cierto, pero esta es la realidad de tu vida. Esto es lo que yo veo, esto es lo que tú no puedes ver. Y hay una tercera razón. ¿Por qué debo escuchar a Jesús? Bueno, porque Jesús tiene la cura, tiene el remedio para la pobreza espiritual. Versículo 18. Dice así Jesús: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, una vez más Jesús, usando ese contexto económico, socioeconómico, ilustra lo que quiere decir. Mira, tú crees que no tienes necesidad de nada, que estás bien, pero yo te aconsejo una cosa: compra de mí sin dinero oro refinado. Necesitas tú verdadera fe, y esa verdadera fe solo puede venir de mí. Tú crees que eres creyente, crees que estás bien, pero no necesitas obtener de mí verdadera fe. Además, dice Jesús, obtén de mí vestiduras blancas para que tu desnudez no se descubra. Tú puedes aparentar ser un buen cristiano, próspero material y espiritualmente, pero algún día se va a descubrir tu desnudez, y la única manera en que tu desnudez no va a ser descubierta es si eres cubierto con el manto de mi justicia, dice el Señor Jesús. Y para que te des cuenta de la realidad, mira, obtén de mí colirio. Y es que en la Odisea había una famosa escuela de medicina, una escuela oftalmológica, pues se especializaban en el cuidado de los ojos, y ellos, mediante un polvo obtenido de la llamada piedra frigia, hacían un ungüento que tenía propiedades medicinales y que se usaba para curar problemas de la vista. Y Jesús le dice: mira, tú necesitas no el ungüento de la piedra de frigia para ver tu condición, necesitas obtener de mí el verdadero colirio para que te des cuenta. Solo yo puedo abrir tus ojos. Miren, quizá la persona más difícil en una iglesia no es la persona hostil al evangelio, que rechaza el evangelio. Es la persona indiferente, la persona apática, la persona que no se da cuenta o que no quiere darse cuenta, la persona que es indiferente y que dice Jesús le dice: si quieres darte cuenta de quién eres, entonces debes tú obtener de mí este colirio espiritual para ver quién eres. Y por último, una cuarta razón: ¿por qué debo escuchar a Jesús? Porque Jesús ama a su iglesia. Jesús ama a su iglesia. Versículos 19 y 21 al 21. Jesús dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré, dice Jesús, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús dice: escúchame, ¿sabes por qué estoy siendo tan duro contigo? Porque te amo. Esta iglesia, aún teniendo esta deplorable condición espiritual, todavía no era un caso perdido. Jesús no se está dando por vencido. Jesús no ha terminado con esta iglesia. Jesús le dice: sí, eres nauseabunda, iglesia de la Odisea. Me repugnas, me revuelves el estómago con tu cristianismo nominal, con tu autosuficiencia, con tu autocomplacencia, con tu autoconfianza, con tu apatía y tu indiferencia. Me repugnas, estoy a punto de vomitarte. Literalmente así dice: todavía no te he vomitado, lo estoy reteniendo, lo estoy aquí aguantando. No quiero todavía vomitarte porque te amo. Te amo. Yo reprendo
a los que amo. ¿Cómo contrasta esto con la idea cultural acerca del amor? ¿No es cierto? Sobre todo en estos tiempos. El mensaje cultural del amor triunfa. Amor es aceptar, tolerar y celebrar todas las diversidades de género, o todas las autopercepciones, o todas las prácticas. Si usted se atreve a hablarle la verdad a una persona, entonces usted es clasificado como gente de odio. Verdad es verdad cuando se ajusta a la verdad de la persona. De otra manera no es verdad. Es discurso de odio. Pero Jesús nos dice: a los que yo amo, reprendo. Y esa misma idea, la idea cultural, se ha filtrado a la iglesia. Y entonces pensamos que si alguien en la iglesia nos llama la atención o nos reprende, esa persona o no le caemos bien o de plano nos odia. Y usted, padre, puede pensar que que le está haciendo un favor a sus hijos al no decirles la verdad, al no hablarles la verdad. Pero la persona que realmente ama es aquella que aún está dispuesta a lastimarnos hablándonos la verdad. Jesús entonces le dice a esta iglesia: estoy siendo duro contigo, porque a los que amo reprendo. Si no te amara, ni siquiera te dirigiría la palabra, ni siquiera me molestaría en decirte estas cosas. A veces pensamos que somos gente amorosa porque dejamos que las personas hagan lo que quieran hacer, pero eso es exactamente lo contrario. Y Jesús entonces le dice: a los que yo amo, reprendo. Y entonces dice: porque te amo, te doy un mandamiento, te doy una invitación y te doy una promesa. Un mandamiento, una invitación y una promesa. ¿Qué mandamiento? Arrepiéntete. Estoy a punto de vomitarte. Arrepiéntete de ser una iglesia nauseabunda, tibia, repugnante. Arrepiéntete de tu apatía. Arrepiéntete. Y dice: sé celoso. La palabra quiere decir: deja de ser esta clase de gente indiferente y apática, y sé un cristiano con fervor, con pasión, que tiene devoción y que tiene ánimo. Deja de ser esa persona que está sentada ahí en esa banca y que no hace absolutamente nada, que no se involucra en nada y que piensa que aún así está bien. Deja de ser esa persona que siente que está bien espiritualmente porque ella dice que está bien. O a lo mejor deja de ser esa persona que dice: no, la verdad es que ahorita sí, en algún momento, pero ahorita mis hijos requieren toda la atención y demás, no, en algún momento me voy a involucrar. Deja de ser esa persona que dice: no, ya habrá tiempo. Deja de ser esa persona que dice: bueno, sí, está bien tener un poquito de Jesús, pero no hay que exagerar tanto. Digo, no hay que ser fanáticos. Deja de ser esa persona, dice Jesús: sé celoso, sé fervoroso, deja de ser tibio. Jesús no dice: bueno, preferiría que fueses frío. No, no dice tal cosa. Pero en un sentido Jesús dice: sabes, tendrías más esperanza si fueras frío, porque de ese modo sería más fácil convencerte de tu necesidad. Pero como le dije hace un momento, la persona más difícil es la persona apática en esas bancas, que dice: no tengo necesidad de nada, estoy bien. Que se va a levantar este día de su banca y va a ir a su casa diciendo: no tengo nada de que arrepentirme, todos los demás están mal, yo estoy bien. Dios tenga misericordia de usted, si ese es su caso. Jesús hace una invitación: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Oye, ¿tú crees que tienes comunión conmigo? No, yo no tengo comunión contigo, estoy en la puerta. ¿Crees que tenemos intimidad tú y yo? ¿Que estamos bien tú y yo? No, yo estoy en la puerta. Pero porque te amo, no estoy dispuesto a irme, sino estoy golpeando. Y sé que este versículo ha sido usado y abusado para campañas evangelísticas de: ahí está Jesús a la puerta de tu corazón, en el frío de la noche, titiritando de frío, pidiéndole que le abras tú. No. Tal vez tenga aplicaciones evangelísticas, pero ¿a quién está dirigido este versículo? A la iglesia, no a no creyentes, a personas que profesan ser cristianos. Jesús dice: si oyes lo que te estoy diciendo,
tendremos verdadera comunión tú y yo. Voy a entrar y voy a cenar contigo. Probablemente una referencia al gran banquete escatológico del tiempo final, sí, pero también se refiere a lo que Jesús haría por esta iglesia de la Odisea y por nuestra iglesia en el presente. Voy a tener verdadera comunión contigo, comunión real. Y Jesús le da una promesa: al que venciere, al que se arrepienta, al que sea celoso. Esta es mi promesa: te vas a sentar conmigo en mi trono, como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Y termina entonces el mensaje con: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, creo que las implicaciones y aplicaciones son claras. Jesús nos llama a escuchar su evaluación de nosotros. Le pregunto, hermano, ¿cuál es su condición espiritual ahora? Y dos, ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿Por cómo se siente acerca de usted mismo? ¿Por lo que usted piensa? ¿Por lo que usted ve? ¿Porque hay prosperidad económica? ¿Está usted esta mañana probablemente engañándose a sí mismo? Si ahora mismo en el corazón usted escucha al Espíritu de Dios decirle: tú dices, pero esta es la realidad, arrepiéntase. Arrepiéntase. Aquellos de nosotros que hayamos caído en esta complacencia y autosuficiencia, arrepintámonos. Aquellos que somos apáticos e indiferentes, arrepintámonos. Hermanos, porque es posible engañarnos a nosotros mismos. Entonces, la evaluación de nuestra verdadera condición espiritual no debe provenir de nosotros, sino de la palabra de Cristo. ¿A quién está escuchando? Aquel que habla verdad y es confiable, aquel que ve lo que usted no puede ver, aquel que tiene la cura para esa pobreza espiritual, aquel que ama a su iglesia a pesar de tener una deplorable condición espiritual. A ese está escuchando. Dios quiera que así sea, y Dios quiera que su Espíritu nos lleve al arrepentimiento y a venir a Él para comprar de Él oro refinado, para recibir de Él estas vestiduras, para tener ese colirio que nos permite ver nuestra necesidad de Él. Dios quiera que podamos escuchar su voz y venir y tener comunión con Él. Que Dios bendiga su palabra. Amén.